Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas, ¿cómo están? Dios les bendiga, gusto en saludarles. Es una alegría volver a saludar a cada uno de ustedes. Espero que estén teniendo una linda tarde. Aquí, al menos en Misiones, fresquita, lluviosa. Ya ha llovido varios días y creo que va a seguir lloviendo, pero bueno, estamos contentos aquí, en esta parte norte de Argentina y bueno, les mando un gran abrazo, un gran saludo a todos. Saludo con mucho cariño a Tati, que hoy está con nosotros en la clase presencial. Y bueno, pues vamos a iniciar este segundo tema y vamos a hablar un poquitito, ¿verdad?, acerca de un conocimiento un poco ya más cercano a lo que es el movimiento profético y vamos a analizar algunas cositas que tienen que ver con un panorama general, ¿verdad? Vamos a tratar de ver la mayoría de los profetas que se nombran en la escritura, hablar un poquitito de ellos, empezar a conocernos, familiarizarnos, quiénes eran estas personas, empezar a ubicarlos por nombre, por apellido, diríamos, y bueno, de esa forma tener un panorama general de qué es el movimiento profético como tal, ¿no? No solamente los profetas que nos hemos aprendido de memoria, que tienen libros, sino el movimiento profético en general que abarca, como dije en la clase pasada, una línea de tiempo muy interesante. Bueno, voy a compartir la pantalla y vamos a ver ahora este movimiento profético. Bueno. Vamos entonces a tener una visión general de este movimiento. Como ustedes verán en la pantalla, es una imagen representativa de un movimiento carismático que se lleva a cabo en el Reino del Norte, de dos personajes fundamentales que tienen que ver con Elías y Eliseo, y que son los máximos representantes del movimiento carismático profético, del norte y que evidentemente influyeron muchísimo en la cosmovisión teológica del pueblo de Israel. Así que bueno, con esta imagen vamos a iniciar la visión general que quiero plantear con ustedes. Bueno, lo primero que tenemos que entender es que la Biblia de los profetas, el mensaje de los profetas, ah, la tarea de los profetas, y cuando hablo de profetas, por favor, quiero que se entienda que estamos hablando de hombres y mujeres. Para no estar repitiendo tanto la palabra profetiza, hablo profetas en términos generales que tienen que ver con hombres y mujeres. Bueno, la Biblia de los profetas, el mensaje profético, tiene básicamente la intención de proclamar el Dios en la historia, ¿no? Dios en la historia. Porque a diferencia de los otros dioses, que por cierto no hay punto de comparación, pero en la mentalidad de los pueblos antiguos, los dioses, las divinidades, no se metían con sus criaturas. Varios de esos dioses los miraban con indiferencia y a veces con enojo. Y entonces los profetas establecerán como un principio fundamental al Dios verdadero, ¿verdad? Un Dios que no está distante y que no está enojado, que todo lo contrario, es un Dios que está presente y que se inserta en los acontecimientos más importantes de la historia. Y entonces habremos de dividir esto en tres interesantes reflexiones. Cuando abordamos la Biblia, la palabra de Dios, y lo hacemos desde la perspectiva profética, podemos decir que esta es el resultado de una interpretación teísta de la historia, un solo Dios, ¿verdad? Es el resultado de interpretar como un solo Dios o Dios, ¿verdad? Este es el único que es verdadero. Todos los demás son falsos, todos los demás son inventos de sus propias comunidades, pero el Dios de Israel, ¿no es cierto? Y hablo de Israel
como figura religiosa, es un Dios que está presente en la historia. Entonces, en el primer apartado veremos que viéndolo desde esta perspectiva, hablamos de una única historia. El mismo Dios de Israel, el mismo Dios, no mandó a nadie más, no utilizó a mediadores, no utilizó a otras divinidades. Él mismo es quien ha guiado a las potencias extranjeras a castigar a través de ellas a su pueblo por injusticia social e idolatría. Es decir, Dios tiene el control incluso de las potencias extranjeras, potencias que rinden culto a otros dioses, que sus dioses son fuertes y poderosos, pero ninguno de ellos, insisto, se iguala al Dios de Israel. Y entonces vamos a ver que en el movimiento profético, los profetas estarán anunciando al pueblo que Dios puede usar a las naciones que Israel odia para castigarlos. Ya no, no hay nada más terrible que alguien utilice a otra persona que no nos cae bien como para que aprendamos una lección. Pero Dios puede hacerlo. Dios utiliza Babilonia, Dios utiliza a Siria, ¿verdad? Dios utiliza a distintos poderes internacionales para que a través de ellos se muestre el brazo ejecutor de la justicia de Yahvé. El Dios de Israel es Dios de todos los pueblos de la tierra, realizando mediante ellos su justicia. Las divinidades eran locales, las divinidades de los pueblos antiguos eran divinidades que pertenecían a sus propios momentos o etapas o vivencias de esos pueblos, pero el Dios de Israel es un Dios que trasciende. Es un Dios, ¿no es cierto?, que no está limitado a una época ni a una localidad, sino que es el Dios de todos los pueblos de la tierra y que incluso puede valerse de esos poderes o de esos gobiernos internacionalmente hablando para mostrar su justicia y su santidad. Recuerden, hermanos, que el movimiento profético es un movimiento, como vamos a ver al final de estos tres apartados, es un movimiento que trata de establecer el carácter de Dios, los principios de Yahvé, ¿verdad? En cuanto a su moralidad, en cuanto a lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto. Así que bueno, en el segundo apartado dice un solo Dios, ¿no? Un solo Dios. Yahvé o Jehová, como lo traduce la Reina Valera, dice, los profetas han hecho posible el paso de la idolatría anterior, es decir, el pueblo, ¿no es cierto?, se ha sumido en una idolatría eh, inconcebible, ¿no? Nadie en su sano juicio trataría de entender cómo Israel llegó a esos niveles, ¿no? Entonces, el profeta hace ese paso y lo hace de una manera tajante. Es decir, Israel hacía una monolatría, era monolátrico. Es decir, por un lado, Israel adoraba a Dios, ¿verdad? Le rendía culto a Yahvé, ya sea en Samaria o ya sea en Jerusalén, pero a la par también adoraba a otros dioses, a Baal, a Será, perdón, a Será, a Baal, a la reina del cielo. Y eso pasó durante mucho tiempo en Israel, ¿no? Es como si hoy nosotros, por ejemplo, el sábado fuéramos a la iglesia y el domingo fuéramos a adorar la Santa Muerte, por ejemplo, ¿no? O que en nuestras casas estuviéramos una Biblia, ¿no es cierto?, en la mesa de centro de nuestro living y en el patio tuviéramos un altar al Gauchito Gil o a, qué sé yo, a la Santísima Muerte o a la difunta Correa o no sé. Eso es una monolatría. Sería inconcebible, ¿no es cierto, hermanos? Pero eso sucedió en Israel. Bueno, no voy a meter ahora en un sermón moral, pero bueno, todos sabemos que hoy tenemos otros dioses. Tal vez no adoramos a la Santa Muerte, tal vez no adoramos al Gauchito Gil, pero estamos adorando a otros dioses, ¿no? Como el dinero, la fama, el poder, el orgullo, el egoísmo, etcétera. Bueno, cierro esta parte catequética del sermón.
de la clase, perdón. Y entonces lo que hace el profetismo es señalar con claridad no la monolatría, sino el monoteísmo original. El monoteísmo surge a partir de la conciencia de que Yahvé es el único Dios que existe, que fue el único Dios que el pueblo conoció. Abraham, ¿no es cierto? El padre de la fe venía de una cultura donde era muy idolátrica, principalmente todo lo que se movía en el cielo, los de Ur, eh, lo adoraban, pero Abraham tiene la experiencia, ¿no? De un llamado de conocer a un solo Dios, y entonces Abraham lo sigue. Dios es el único que existe, no hay otro Dios. Y este Dios puede actuar sobre todos los pueblos de la tierra. Todo está bajo su autoridad. Entonces, incluso hay algunos salmos, ¿verdad? Que dicen en la reunión de todos los dioses, Dios es el Dios de todos ellos, ¿no? En esta cosmovisión de que aun cuando todos los dioses de todos los pueblos se reunieran, ¿no? En una junta, diríamos, Dios seguirá siendo el Dios de ellos, es decir, siempre será el único y el que tiene bajo autoridad todo. Bueno, entonces Dios es justo y tiene que aplicar su justicia. Dios utiliza a los profetas para recordarle al pueblo que solo Él existe y que no va a permitir que se le rinda honor y gloria a nadie más, porque entonces Dios deja de ser Dios, ¿no es cierto? Deja de tener la importancia de su deidad si nosotros lo comparamos con otros dioses o adoramos a otros dioses igual que Él. Dios deja de ser Dios y eso no puede suceder y los profetas nos lo van a recordar. Y entonces hay un tercer momento que tiene que ver con la ética, ¿no? Por eso yo les dije, los profetas no son adivinos, los profetas van a marcar un camino acerca de lo que el pueblo debe hacer, lo correcto, ¿no? El deber ser. El proceso de la historia y la actuación de Dios se expresa en una forma ética en cuanto a los valores, en cuanto a nuestros comportamientos. Eh, por eso los 10 mandamientos, queridos alumnos, decimos que es una ley moral de Dios. Una ley moral que ustedes y yo nos hemos aprendido los 10 mandamientos, y estos están divididos en dos secciones. La primera sección tiene que ver del mandamiento uno al mandamiento cuarto, es decir, los primeros 4 mandamientos tienen que ver con las relaciones que el hombre va a sustentar con Dios, con Yahvé. Y son relaciones éticas, son relaciones de no hacer dioses ajenos, son relaciones de no tomar el nombre de Dios en vano, son relaciones, ¿verdad?, que van a llevar a lo que es correcto, a la moralidad de Dios. Y los mandamientos del quinto al décimo son las relaciones que va a tener el hombre con el hombre, ¿no? La persona con su prójimo, no matarle, no dañarle, no mentirle, no dejar de cuidar de ellos, no murmurar, no cometer actos que no son correctos. Entonces, el proceso de la historia y la actuación de Dios se expresa de forma ética. Son las formas que a través del tiempo Dios quiere que el pueblo realice y que se comporte a la altura del llamado que ha tenido, ¿no? Y por eso los profetas van a ser importantísimos. Tiene que ver un poco, viste, como con la función que tienen los padres, los pastores, los consejeros, ¿no es cierto? Cuando uno empieza a desviarse, que dice el papá, no, no hagas eso, acordate que tienes que hacer lo correcto, yo te he enseñado a no robar, entonces no tienes por qué robar, ¿no es cierto? Son las formas éticas que uno tiene para recordarle a alguien que se quiere desviar por el mal camino que no debe hacerlo. Dios entonces dirige la historia de la humanidad conforme a su conducta. Para Dios va a ser importante cómo nosotros desarrollamos la imagen que nosotros tenemos de Él. Ciertamente Dios valora la religión y el culto, por supuesto que sí. Tan es así que se establece en el Código de la Alianza
todos los ordenamientos que debían realizarse, tanto en el culto, la liturgia, los sacrificios, etcétera, ¿verdad? Para Dios es importante que las personas tengan una vivencia espiritual. Es importante que ustedes y yo vayamos a la iglesia, por supuesto que sí. Quien diga que no, me va a disculpar, pero no ha entendido mucho el tema, ¿no es cierto? Es importante que nosotros vayamos a la iglesia, que asistamos a los cultos, que participemos de las reuniones. Por supuesto que sí, que nos bauticemos, que cuando nos casemos recibamos la bendición del Señor, que cuando tengamos un hijo vayamos y lo presentemos. Por supuesto que todas esas cosas nos acercan a Dios y tienen una experiencia de Dios, pero está más interesado Dios por los valores de justicia entre las personas y los pueblos, ¿no? Llegó un momento, fíjense, y lo vamos a ver con algunos profetas, llegó un momento en donde Dios a través del profeta le reclama al pueblo y les dice, basta, ya no quiero más sus holocaustos, no quiero más sus sacrificios, estoy harto de sus oraciones, ya no tolero más el incienso que ponen delante de mí. ¿Por qué? Porque el pueblo había reducido su experiencia de fe a mecanismos litúrgicos, ¿verdad? Es decir, con solo cumplir, ir al templo, celebrar la Pascua, hacer sacrificios, está bien, ya cumplí, ¿no es cierto? O sea, fui e hice lo que tenía que hacer. A veces muy propio de lo que hoy nosotros también tenemos como iglesia, como cristianos, ¿no es cierto? Hemos dicho, bueno, yo ya fui a la iglesia, ya diezmé, ya oré, ya ya cumplí, no como chancho, ¿no es cierto? No voy a los boliches, etcétera, etcétera. Entonces, como diciendo, listo, la parte de esta conciencia religiosa está cubierta. Sin embargo, a Dios no le interesa eso, le interesa es cómo te comportas con el otro, ¿no? Que ese fue el problema que el profeta Miqueas expresa y dice, solo quiero misericordia, solo quiero que hagan justicia y solo quiero que se humillen ante mí. Es lo que quiero, que hagan justicia, que, que ustedes se comporten con el otro con dignidad, que no se aprovechen del indefenso, del pobre, que no se aprovechen de, este, de la ignorancia, ¿no? Del desprecio, despreciando a los más vulnerables, eh, porque eso es lo que le pasó a Israel y a Judá, principalmente a Israel. O sea, Israel terminó socavando toda posibilidad de dignidad del más pobre, del indefenso. Entonces, esa es la condena que Dios hará a través de los profetas. Y creo que esa misma condena nos viene a nosotros, ¿no es cierto?, para decirnos que a veces somos muy buenos en la iglesia, pero somos muy malos en casa, ¿no es cierto? Somos muy buenos con los hermanos de la iglesia, pero muy malos con la esposa, con el esposo, con los padres, con los hijos, ¿no? O sea, por un lado, parece ser que tenemos una religiosidad que se cumple con decir, bueno, yo guardo el sábado, ¿no es cierto? Pero los 6 días restantes no se metan con mi vida. Yo hago lo que quiero hacer y hago cuanto quiero y cuanto puedo y demás. Dios no quiere eso. O sea, Dios no quiere verte en el templo solamente para que cumplas un requisito. A Dios le sigue molestando eso y le sigue molestando mucho, ¿no es cierto? No deja de amarte, por supuesto, pero imagínate que Él te esté mirando y que en la semana hagas o hagamos de nuestra vida algo totalmente diferente de lo que el Señor quiere. Nos portemos mal, hagamos fraude, estemos robando a las personas, nos burlemos de las personas, insultemos a las personas, ah, lastimemos a nuestra esposa gritándole, lastimándole, no dándole el honor que tiene, o a nuestro esposo, no dándole el papel de sacerdote en nuestra casa, o a nuestros padres que no los amamos, no los honramos. No, por supuesto que no. Creo que Dios no está interesado en tu dinero, si es que decís que por dar el diezmo ya cumpliste todo. Dios no está interesado en tu dinero, está interesado en tu corazón, en cómo tu corazón tiene que ser diferente, tiene que cambiar, tiene que modelar un ejemplo, tiene que modelar. Nosotros tenemos que modelar un ejemplo, ¿no es cierto? Y de eso se van a encargar los profetas. Vean entonces, queridos alumnos, cómo
Hoy el mensaje de los profetas nos siguen interpelando en el sentido de que debemos identificar qué otros dioses estamos permitiendo que interfieran nuestra verdadera adoración al Dios verdadero, ¿no? Y a veces el Dios del legalismo, el Dios del fariseísmo, el Dios de la religiosidad, en muchos de nosotros está presente. Porque sigo viendo como pastor a muchos que son muy religiosos, pero siguen cometiendo fraudes, siguen robando, ¿no es cierto? Y eso no está bien. Recuerdo no hace mucho, creo que fue el año pasado o el antepasado, si no mal recuerdo, salió una noticia en México, porque bueno, sigo las noticias allá de México, y fue muy escandaloso, este lo que hizo un argentino, ¿verdad? Que fue a visitar allá la Cancún, si no mal recuerdo, uno de los lugares allá de la península. Y entonces, este argentino, aprovechándose de la ignorancia de las personas humildes que en aquellos lugares existen, personas de origen indígena, que no saben leer, no saben escribir, que bordan cosas con sus manos, que hacen este, am, cosas artesanales en la ropa. Y entonces se acercó este argentino y le dijo que cuánto valía, ¿no? Una camisa típica, diríamos, ¿no? Bordada y todo. Pues que ellos hacen con sus manos y que realmente es una artesanía que vale mucha fortuna. Pero bueno, seguimos en esta desigualdad, ¿no es cierto? Social, económica en nuestros pueblos. Y entonces la señora, ya grande de edad, hay mucha gente grande de edad que sigue laburando para sacar plata, le dijo que valía 1,000 pesos mexicanos, ¿no es cierto? 1,000 pesos mexicanos. Y entonces este personaje, valiéndose de la ignorancia de la señora, le dijo, ah, mira, yo aquí tengo 1,000 pesos, pero le dio 1,000 pesos argentinos, ¿no? O sea, ustedes saben que 1,000 pesos argentinos es nada. Vos no compras nada con 1,000 pesos. Creo que un chicle comprarías con 1,000 pesos. Creo que no. Entonces le engañó, ¿viste? Entonces la señora estaba contenta porque había vendido esa prenda en 1,000 pesos y, y resulta que la habían coimeado, la habían, ¿cómo se llama? Se habían burlado de ella y la habían engañado. Y entonces cuando uno escucha esas noticias, a uno lo indignan, ¿no es cierto? Al menos a mí me indignó, dije, pero qué cara dura de este tipo, ¿no es cierto? Qué desfachatez, qué sinvergüenza. Es actuar sin un cargo de conciencia. Creo que ninguno de nosotros como cristianos lo haríamos jamás. Espero que nadie, ¿verdad? Espero que nadie, pero creo que nosotros no lo haríamos. Entonces, imagínense, al menos a mí me causó indignación. ¿Cómo se habrá sentido Dios cuando ve a un pueblo que vende a una persona por un par de hojotas o de sandalias? Pues con la misma indignación. Entonces, Dios tiene que hacer algo para corregir. Dios no puede permitir eso y por eso está el mensaje de los profetas. Muy bien. Y entonces, vamos a entender que la Biblia, viendo un panorama general, la Biblia está cargada de este movimiento profético, no solamente en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que hay dos personajes que van a desarrollar este sentido profético. Uno será Moisés y el otro será Jesús. Moisés siempre representará el Antiguo Testamento, principalmente los aspectos de la ley, pero también en sentido profético, porque a él se le da, la tradición bíblica también le da el carácter de profeta, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer la comparación entre Moisés y Jesús. Y recuerden, ¿no es cierto?, que el Nuevo Testamento va a explicar con todas sus fuerzas que Jesús será un segundo Moisés, superior incluso al Moisés del Antiguo Testamento. Esto era inconcebible para el judaísmo, ¿no es cierto?, porque nadie podía igualarse con Moisés. Pero vean cómo en el testimonio bíblico,
pues claramente los rasgos que Moisés pudo haber establecido en el Antiguo Testamento también están presentes en Jesús. Por ejemplo, Moisés es un personaje carismático, es decir, que hace señales, que hace milagros, que realiza estos eventos portentosos, ¿no es cierto? Y Jesús también es un personaje carismático que va a ir por las aldeas, las ciudades y los pueblos, no solamente enseñando, no solamente predicando, sino también haciendo milagros, sanando a los ciegos, a los cojos, a los mudos, a los sordos, al paralítico, ¿no es cierto?, al endemoniado. Entonces, Jesús también tiene este carácter carismático. Moisés es un poeta, ¿verdad? Que la Biblia habla sobre él en ese carácter que tiene esta facilidad de, de eh, ¿cómo es? De transmitir un mensaje. Jesús también es un poeta porque va a establecer las parábolas más maravillosas, ¿no? Que encontramos. Y evidentemente estas parábolas pues seguirán trayendo grandes enseñanzas a nuestra vida. Eh, bueno, la parábola de la mujer, por ejemplo, que pierde una moneda, es maravillosa. El pastor que ah, pierde a una, ¿verdad? De las 100 que tenía y pierde a una. eh, Del hijo pródigo, la semilla de mostaza, de la perla preciosa, en fin, hay tanta enseñanza y tanta profundidad que Jesús también es capaz de igualarse a Moisés. Moisés, como dije, es un profeta, ¿verdad? La tradición bíblica le reconoce como profeta, eh, y Jesús también será reconocido como profeta. Recordarán ustedes la charla que tiene Jesús con la mujer samaritana, en donde le dice ella a Jesús, veo que eres un profeta, ¿verdad? Eres un profeta. Evidentemente, Jesús reflejaba esto porque el profeta anunciaba la llegada del reino. El profeta del Antiguo Testamento proclamaba la llegada del reino del Mesías. Y en el caso de Jesús, él va a proclamar la llegada del reino de Dios, ¿verdad? Entonces también es un profeta. Moisés, según Números 12:3, también es considerado como un hombre sabio, con una sabiduría impresionante. No había sabiduría más importante sobre la tierra que la de Moisés. Pero Jesús también. Jesús, por ejemplo, cuando él pronuncia el sermón de la montaña en el Evangelio de Mateo capítulo 5 del 5 al 7. Al final, cuando Jesús termina con una parábola, ¿no? Que tiene que ver, esa parábola que ustedes recuerdan que dice, si ustedes escuchan estas palabras y las ponen por práctica, los compararé con un hombre prudente y si no las hacen, con un hombre imprudente, ¿no? Todos conocemos esa parábola. Ahora, al final, ¿verdad? Mateo dice que la gente estaba admirada y sorprendida de la doctrina y de la enseñanza que decía Jesús, que ni siquiera se acercaba por nada a la que tenían los fariseos. Así que bueno, Jesús también es un hombre sumamente sabio, ¿verdad? Y se deja de ver en sus interesantes y largos discursos que él pronuncia. Moisés, por esencia, es el gran legislador, ¿verdad? Es el gran legislador, es a quien se le atribuye el tema de la ley, ¿no? Pero Jesús va a ser mucho más que Moisés, porque no solamente va a interpretar correctamente la escritura, sino que va a establecer nuevos mandamientos, ¿verdad? Y el mandamiento más grande que va a establecer es el amor. Entonces Jesús es un legislador mucho mayor que Moisés. Porque Moisés va a subir a la montaña para que Dios le dé, o Yahvé le dé, las instrucciones que debe hacer. Pero Jesús no espera las instrucciones de Dios. Él mismo las da porque Él es Dios. Entonces se convierte en el legislador por excelencia, ¿no es cierto? Y eso será mucho más grande que
Moisés. También Moisés se le dará el título de rey porque en cierto sentido va a establecer la monarquía cuando en el libro del Deuteronomio dice, cuando ustedes posean la tierra prometida, el rey que ustedes tendrán debe ser un rey que leerá, debe leer las letras de esta ley, debe guardar esto que yo les prescribo hoy. Entonces Moisés está anticipando, ¿no? Aunque él no fue rey, pero está anticipando lo que la monarquía iba a representar para el pueblo de Israel. Y en el caso de Jesús, cuando él entra a la ciudad, ¿verdad? Dice el relato que la gente lo recibe con palmas, con sus mantos, va montado en un pollino, ¿no es cierto? Un burrito, diríamos, y lo reciben como rey, ¿no? Bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana, Hosana. Entonces, vean ustedes, hermanos, cómo los dos grandes profetas de la palabra van a establecer los principios fundamentales, ¿no? De lo que sería el movimiento carismático. Los profetas harán, algunos de ellos, milagros, serán muy buenos para hablar, ¿verdad? Serán poetas excelentes, serán profetas porque anunciarán el mensaje de Dios, tendrán sabiduría sus oráculos, eh, van a establecer el correcto principio de la ley monoteísta y finalmente, en ambos casos, el profeta va a encarar, va a confrontarse, a mirar de frente al rey y le va a decir lo que ha hecho mal. Así que bueno, esta comparación en clave profética me parecía sumamente importante que ustedes la pudieran identificar en estos dos grandes personajes. Muy bien. Vayamos entonces a tener contacto con los profetas más antiguos que tenemos, ¿verdad? ¿Qué se le llamarán los profetas carismáticos? Nos vamos a situar en los siglos 13 al noveno antes de Cristo, donde tendremos los primeros contactos con ya estos personajes que empiezan a desarrollar este movimiento. Se inicia el movimiento profético. Y entonces vamos a ver que en los primeros tiempos nos ubicamos primero en el año 1250 al año 1000 antes de Cristo, ¿verdad? Vamos a encontrar a dos personajes muy importantes, más bien, vamos a ver a personajes que se les da dos títulos diferentes en este periodo, los videntes y los jueces, ¿verdad? Videntes y jueces. Bueno, estos personajes, tanto los videntes como los jueces, de alguna manera fueron dotados de un espíritu más alto, es decir, de un espíritu sobrenatural, ¿no es cierto? Que los hacía, sin duda, distinguirse del resto de las personas. Eh, los videntes y guerreros que pueden conocer y realizar acciones extraordinarias distintas de las normales. Por ejemplo, tendremos al vidente Samuel, eh, que él sabrá, es una historia que ahora solo se los voy a decir ahí el final, pero después la vamos a desmenuzar con mucho tiento. Cuando Saúl es nombrado rey, el primer rey de Israel, Samuel le dice a Saúl que ya los animales que se han perdido, ya están en la casa de su padre, ¿no? Entonces, no sabemos cómo Samuel supo que ya los animales que andaba buscando Saúl ya se habían encontrado, pero parece ser que de alguna manera lo sabe, ¿no? A Samuel se le da el nombre de vidente.
Y los guerreros, bueno, serán estos jueces, ¿no es cierto?, que harán acciones extraordinarias. El caso más emblemático será el caso de Sansón, que de alguna manera tiene como estos poderes sobrenaturales, lo entrecomillo, donde parece ser que su fuerza radica de manera increíble en un cabello, diríamos, ¿no? Y no solo en el cabello, en lo largo del cabello. Son de esas acciones que a nosotros se nos hacen interesantes. En esta etapa, ¿no es cierto?, se va a condenar a los videntes que van en línea de la adivinación o la hechicería, ¿no? Y entonces acá ninguno de los hombres de Dios, los profetas de Dios, van a ir en línea de la adivinación, mucho menos de la hechicería. Pero curiosamente, hermanos, curiosamente, y también vamos a hablar sobre eso. Ojalá ustedes tengan la oportunidad de leer las historias de Balac y de Balaam. Balaam era un profeta falso, ¿verdad? Era un profeta, no del pueblo, ¿no? Era un profeta pagano. Pero es interesante, ¿no? Como que Balac, perdón, quiere utilizar a Balaam, a este profeta pagano, que va en línea de adivinación y hechicería, y lo quiere usar para que maldiga al pueblo de Israel, ¿no? Pero curiosamente, Dios utiliza a Balaam, ¿verdad? Dios utiliza un profeta falso para que también sea portavoz. Eso es interesantísimo, ¿no? Es uno de los casos sui generis que tenemos, en donde la Biblia conserva los oráculos de un profeta pagano llamado Balaam, que Dios utiliza para que en vez de que termine maldiciendo al pueblo, termine bendiciéndolo. Es decir, Dios utiliza a Balaam para darle una lección a Balac, ¿verdad? Entonces, va a ser muy interesante. Es el único caso que encontramos en la Biblia en ese sentido. Bueno, acá entonces, en esta época de los jueces, encontramos a los guerreros más carismáticos, insisto, que tienen se hacen ciertos milagros, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Gedeón, ¿no? Cuando Dios llama a Gedeón, hace como un milagro, le dice, ok, voy a poner una alfombra, si llueve y todo se moja, menos la alfombra, sé que vos me estás llamando. Bueno, Dios lo hace y después dice, bueno, hagamos al revés, que solo se moje la alfombra y todo lo demás esté seco. Y Dios lo hace. Hay como ciertos fenómenos sobrenaturales en estos personajes, ¿no? Que de alguna manera están llenos del Espíritu, ¿no? Son llenos del Espíritu. Encontramos Débora, Balá, Gedeón, toda su familia, Jefté con su hija, Sansón, etcétera. Son personajes que, insisto, de alguna manera Dios los usa de manera extraordinaria para salvar al pueblo. Bueno, saliendo del tema de los jueces, ¿no?, que fue una época de casi 200 años. Bueno, ahora nos situamos en los tiempos de la monarquía. Cuando se inicia la monarquía con Saúl, con David y con Salomón, bueno, nos ubicamos entre los años 1586. Acá, básicamente, no solamente hablamos de los tres reyes, sino hablamos ya de los reyes tanto del norte como los reyes del sur, ¿no? Hablamos de esos reyes. Bien, en algunos casos, al inicio del movimiento monárquico, los profetas se hacen notar como funcionarios reales, es decir, son personajes que están muy cercanos a los reyes, ¿no? Como sus consejeros, como los que están allí, como los que el rey tiene ahí a la mano junto a su recámara, diríamos, y tiene a la mano a cualquier profeta para consultar la voluntad de Dios. Entonces, los profetas en la época de la monarquía estaban muy cercanos. Así que son profetas al servicio del rey para transmitirle oráculos de parte de Dios. Se pasean por los palacios reales,
caminan por las cortes reales, tienen como que acceso libre para entrar a ver al rey, etcétera. Entonces, en un primer momento, los profetas están muy, muy cercanos al poder, diríamos, ¿no? En este caso, el poder manifestado en los reyes. Estos profetas actuarán y hablarán como representantes de Dios en una línea que no es sacerdotal, porque los profetas no son sacerdotes, no son funcionarios del templo, no hacen sacrificios, no celebran plegarias, no hacen los temas culticos, ¿no? Entonces no serán sacerdotes, tampoco serán políticos, ni diplomáticos, ¿no? Ni embajadores, ni cancilleres, ni gobernadores, ni intendentes, ni nada de eso, no tendrán nada que ver con ellos. Pero sí serán funcionarios del rey, ¿verdad? Sí estarán al servicio del rey. No sabemos si ellos recibían un salario o no, o vivían, ¿verdad?, de lo que el reino les ofrecía, pero van a poseer independencia, no están supeditados al rey. Es decir, estos profetas de Dios, estos hombres de Dios, ¿verdad? Serán reconocidos por el llamado que ellos tienen, pero que no estarán cooptados por el poder. Es decir, que los reyes saben perfectamente que no van a poder coimear, que no van a poder sobornar a los hombres de Dios para sus propios intereses. Y entonces vamos a ver que en esa época tenemos algunos representantes de estos movimiento profético. Vamos a tener al profeta Samuel, ¿verdad? Que ya dije, se le da un carácter de vidente, a él se le llama hombre de Dios, vidente, profeta. Vamos a ver a los profetas del rey David, dos profetas muy cercanos a él, profetas del rey, Gad y Natán. Y fíjense cómo en este ejemplo vemos claramente que no estaban supeditados ¿cómo se llama? Al rey, porque, ok, Tati, porque no estaban supeditados al rey, porque ustedes recordarán que cuando David comete el adulterio con Betsabé, este, quien le confronta, quien le hace ver su error y le hace saber la sentencia, imagínate vos, le hace ver la sentencia, pues es nada más y nada menos que el profeta Natán. Entonces Natán, aunque estaba muy cerca del rey, eso no le impidió declarar la voluntad de Dios. Entonces fíjense cómo el profeta de alguna manera se entera de lo que ha pasado. Es un hecho que no se necesita una bola de cristal de lo que ha hecho David, porque el rumor se recorre, ¿no es cierto? El profeta entiende que David ha hecho mal, va y lo confronta y le dice, ¿sabes qué? Tú eres ese hombre, ¿no? Y por lo tanto la espada no se apartará de tu casa. Imagínate, tener que decirle eso. Diríamos, déjeme decirle a tu jefe o a tu rey o al hombre más poderoso que en ese momento existía. Imagínate, David. David no era, ya después le han dicho que un hombre conforme al corazón de Dios, pero David era un hombre guerrero, ¿no? Que evidentemente no iba a tener compasión de sus enemigos. Bueno, Gad y Natán son los profetas del rey. Luego tenemos a otros profetas como Agías de Silo, profeta del rey Jeroboam también. Tendremos a Semaías, el profeta del rey Roboán. Tendremos a los falsos profetas del rey Ahab. Estarán nombrados Miqueas de Jimlá en los tiempos del rey Ahab también. Hulda, que será profetisa en tiempos de Josías, que insisto, en vez de llamarle al profeta Isaías, llaman a Hulda para que diga lo que tiene que decir. Y tenemos a otra mujer también en los tiempos de Nemías, que se llama Nodaías, ¿no? Profetisa principal en los tiempos
de Nehemías. Esto es interesantísimo ver cómo en el texto bíblico, en este inicio de la monarquía o en el desarrollo de la monarquía, estamos viendo a distintos personajes que muchos de ellos solamente los conocemos de nombre, ¿verdad? Como por ejemplo Nodaías, que no sabemos mucho más de su actuar, pero el hecho de que se le dé el carácter de profetisa significaba que tenía todo el reconocimiento del pueblo como portadora de la voz de Dios. Entonces, lo que decía Noadías había que hacerse, ¿no? Eso nos queda claro, porque el movimiento profético siempre, desde que el pueblo tiene conciencia, como la toma conciencia desde Moisés, bueno, saben que al profeta hay que hacerle caso, porque es profeta de Dios, o al menos reconocer que viene de Dios. Así que, en un principio, la mayoría de estos profetas van a estar en función del palacio real. Ujú. Bueno, ahora nos vamos a situar en el Reino del Norte en el año 874 al 872 antes de Cristo. Y vamos a mirar de manera muy general a dos grandes profetas, uno llamado Elías y otro llamado Eliseo. Y serán los grandes profetas del Yavismo. Eh, Como sabemos, hermanos, el reino del norte, cuando rompe relaciones con el sur, bueno, ellos hacen su propia voluntad, ¿verdad? Incluso establecen su capital en Samaria. Y como en Samaria no tienen templo, pues levantan un templo también ellos, ¿no es cierto? Donde piensan que Dios también está allí y le rinden culto y demás. Pero evidentemente los reyes del norte fueron reyes muy malos, reyes muy crueles, reyes que fueron muy permisivos para que el pueblo terminara adorando a otros dioses, principalmente a Baal, ¿no? Entonces se volvieron tan monolátricos que bueno, ya era insostenible esta situación. Y entonces, tanto Elías como Eliseo van a establecer el yavismo, es decir, a Yahvé, a Jehová, a Dios, como el único, ¿verdad? Como el único. Entonces van a establecer un monoteísmo estricto, es decir, no va a haber como una, como una rendija de permisividad para que digan, ok, vamos a adorar otros dioses aunque sea poquito. No, Elías y Eliseo van a ser tajantes en el yavismo. En el caso de Elías, iniciando con Elías, Elías mantuvo fuertes luchas en favor de Yahvé cuando parecía imponerse Samaria un culto religioso de tipo cananeo y fenicio relacionado con Baal y con Aserá. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Que Elías, ¿verdad? Va a luchar contra este sincretismo religioso que va a estar acompañado de aspectos cananitas y fenicios, pues evidentemente culturas idolátricas, principalmente con la figura de Baal y de Asera. Va a tener una lucha muy fuerte contra ellos porque ya se había arraigado tanto. El ejemplo más claro que tenemos de esto es el enfrentamiento que tenemos sobre los profetas de Baal y el profeta de Yahvé en el juicio del Carmelo, ¿no? Todos sabemos cómo se da esta confrontación de decir, bueno, si Baal es Dios, dale, que haga descender fuego del cielo y que queme el holocausto y demás. Y si Jehová es Dios, entonces Él hará lo mismo. Bueno, sabemos la historia y finalmente eh, los balitas no pudieron hacer nada porque Baal era un dios falso, inexistente, digamos, a que no es real. Y en las narrativas del texto bíblico vemos que Elías, cuando ora a Dios, del cielo cae fuego, consume el holocausto. Se demuestra con esa acción sobrenatural de que Dios es
superior a Baal y termina en la matanza de los profetas de Baal. Hay una victoria, diríamos, al yavismo, ¿verdad? Por parte del profeta Elías. Entonces la batalla por la verdad de Dios no la van a decidir los sacerdotes, porque los sacerdotes han sucumbido a esto, han sido permisivos, han dejado, ¿no es cierto?, que la gente termine adorando también a otros dioses. Entonces no serán los sacerdotes, deberían serlo, ¿no? Serán como los pastores hoy, que nos dedicamos al culto y demás. No eran ellos, pues los de ambas partes realizaban sacrificios semejantes, sino los profetas. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, el actuar de Elías y Eliseo, pues vemos que son profetas carismáticos, ¿verdad? Que hacen ciertos milagros. En el caso de Elías, provoca que caiga fuego del cielo, ¿verdad? Van a curar enfermos, van a alimentar a los enfermos, cosas que no van a hacer los profetas de Baal. Van a resucitar, cada uno de ellos hará un milagro de resurrección, ¿verdad? A hijos de personajes vulnerables, como eran las viudas, una viuda y la otra el único hijo. Entonces, estos elementos añadirán una fuerza impresionante a los profetas de Dios, ¿no? Le añadirán una fuerza interesante. Así que cuando hablamos de estos grandes profetas, Elías y Eliseo, sabemos que van a ser representantes de la religión yavista, donde van a recordar al pueblo que los padres de ellos hicieron un Dios, una alianza, perdón, con Dios, y tienen que actuar de manera correcta, de manera ética. En este caso, hermanos, ya en este caso, los profetas ya no están cercanos al, al rey, ¿verdad? Ya no están cercanos al rey. Es más, son profetas que atacan a los reyes, ¿no? Que atacan a los reyes. Son profetas de la periferia, se le llaman. ¿Por qué? Porque ahora los reyes tienen que mandar a buscarlos. Antes no, antes los tenían juntos a su recámara y en un segundo estaban frente a los reyes. Pero ahora no, ahora los profetas se han alejado del poder de la monarquía y ahora los reyes tienen que mandar a buscarlos para que escuchen el oráculo de Dios, ¿verdad? Muy bien. El tema de esto, no registramos tanto a Elías y Eliseo porque no hay libros con sus nombres, ¿no es cierto? O sea, sí registramos a Isaías, sí registramos a Jeremías, sí registramos a Sofonías, porque bueno, los nombres de sus libros están allí, pero Elías y Eliseo no aparecen como profetas escritores o como autores de oráculos conservados en libros. No hay un libro del profeta Eliseo o un libro del profeta Elías, sino más bien no son profetas escritores, sino profetas hacedores, son los que hacen estos eventos sobrenaturales y por eso se le llaman figuras carismáticas. Las tradiciones de Elías, ¿verdad? Todo lo que sabemos del profeta Elías estará encerrado en el primer libro de los Reyes, del capítulo 17 hasta el segundo libro de los Reyes, capítulo 2. Y las tradiciones que tienen que ver con Eliseo, que van a ser mucho más que las de Elías, parece ser que hay muchos más recuerdos de las cosas que hizo Eliseo que de Elías, bueno, estarán concentradas en el segundo libro de los Reyes, del capítulo 2 al capítulo 13, ¿no? En las que se destacan todas las acciones de estos dos profetas sobre la fidelidad a Yahvé, realizan milagros en Israel y también entre los gentiles, que esto va a ser interesantísimo. Jesús va a tomar como cita lo que hizo el profeta Elías y el profeta Eliseo, que ambos fueron a realizar milagros, no dentro de las regiones de Israel, sino fuera de las regiones de Israel.
Entonces Jesús dirá, los profetas también hicieron el bien a otros pueblos y a otras naciones. Entonces Jesús diría, yo he venido a darle salvación a todo el mundo, no solo a los judíos, sino a todo el mundo. Vean lo importante que pudo haber sido la figura de Elías y Eliseo, que Jesús los toma como ejemplo para enseñarle a sus detractores que la salvación de Dios es universal. Ajá, que la salvación de Dios es universal. En el caso, por ejemplo, de Elías, Elías anuncia el castigo de Dios por la idolatría del pueblo y le dice, bueno, ustedes serán castigados por eso, ¿verdad? Al rey no le gusta y termina realizando el milagro a una viuda pagana de Sarepta, porque es lo que les decía. El profeta no solamente es enviado, y esto y esto es interesantísimo, queridos alumnos, porque entonces vamos viendo que los profetas, habrá un grupo de profetas que serán de corte universalista, es decir, que harán favor de Jehová a otras naciones distintas a Israel, como lo hizo el gran profeta Elías. Hablamos del juicio del Carmelo, esto ya lo vimos cuando desciende fuego del cielo. Cuando Dios se revela en Horeb, Elías, ¿no es cierto? Que lo hace a través de eventos sobrenaturales, un fuego devorador, un temblor muy fuerte, un torbellino muy grande, ¿no es cierto? Y dice, bueno, Dios no estaba allí y entonces se escucha un silbo suave y apacible y Dios está allí y Dios le dice a Elías, levántate porque hay mucho por hacer. Y tenemos, por ejemplo, el episodio de la viña de Nabot, una historia interesantísima que pone en conflicto al profeta Elías con el rey Acab y con su esposa, la reina Jezabel, ¿no? Bueno, eso se los recomiendo que lo lean. Bueno, creo, no sé, espero que lo hayan visto en sus libros históricos. Y si no, revísenlo en el segundo libro, en el primer libro de los Reyes, la historia de la viña de Nabot. Muy bien, bueno, hasta acá vamos a dejar, hermanos, para no cortar y verlo en la próxima clase. Vamos a ver ya los profetas escritores. Hasta que hemos estado viendo profetas que no dejaron, a ver, voy a ser claro. Hay profetas de la monarquía que sí escribieron cosas, pero que sus libros se perdieron. Por ejemplo, las visiones de Gad, el vidente Gad, el profeta Gad, escribió algo, pero no sabemos el libro se perdió, así que no está, ¿no? A excepción de estos profetas que sí escribieron algo, pero sus libros se perdieron, la mayoría de ellos no escribieron nada, ¿no? Entonces, pues no tenemos sus libros, diríamos, no hay libros. Y entonces lo que vamos a mirar en la próxima clase van a ser los profetas que se van a dividir en las tres grandes etapas que tenemos. Los profetas que ya escriben cosas preexílicos, es decir, antes del exilio babilónico, ¿verdad? Que abarcarán del siglo XVII al sexto. Luego vendrán los profetas exílicos como tal, o cuando se dio todo este tema del exilio babilónico. Y luego vendrán los profetas post-exílicos, ¿verdad? Es decir, después del exilio, que se le llamarán los profetas de la restauración. Así que bueno, para no cortar esto, lo vamos a dejar la próxima clase y continuamos con este, nuestra materia. ¿Está? Bueno, no sé si Tati tenga alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Podemos ir viéndolo. Recuerden que esto, por eso digo, sí o sí tendrían que leer en algún momento los libros de Samuel Reyes, Samuel Reyes, porque eh, muchas de esas cosas están allí. Nosotros vamos a ir viéndola conforme pase la cursada, vamos a ir viendo el texto bíblico, pero es muy importante también que ustedes lo puedan leer. Así que no sé si Tati tenga alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. No, no.
Muy estamos bien, bien. voy a ir a la clase. Y sí, estaría bueno leerlo también, porque así como que leyendo, interactuando nos va quedando más la historia y todo eso, las relaciones. Muy bien, sí, sí, Tati. Ustedes van a dar cuenta que cuando avancemos en la cursada iremos conociendo más cosas, pero para que no se complique, por eso les sugiero que puedan leer por su parte los libros de Samuel y de Reyes, ¿no? Eso nos va a ayudar un montón. Bueno, pues nos vemos entonces la próxima semana en la siguiente clase, el lunes, Dios mediante. Les mando un gran abrazo y que Dios les bendiga a todos ustedes. Paz.